Bienvenidos chicos a este nuevo video, si lo estás viendo en formato YouTube o si lo estás escuchando en podcast en Spotify. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Laureano Loturco, tengo 37 años, soy de Ushuaia, de Argentina, terminé la secundaria, me fui a estudiar 2 años, me di cuenta que no era para mí, comencé a trabajar, trabajé en un laburo durante 7 años, arranqué mi emprendimiento, crecimos, abrimos 4 sucursales, me metí en paralelo en el mundo de las inversiones. Vendí mi fondo de comercio y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio. Bueno, el video de hoy quería hablar sobre cómo dejé mi empleo y arranqué mi emprendimiento. Por un lado vamos a hablar, voy a contar mi experiencia, simplemente es mi experiencia, cómo lo hice yo, que no quiere decir que es la única forma. Y por otro lado tal vez voy a por ahí aconsejar, voy a dar algunos tips, qué es lo que me parece importante a tener en cuenta para romper con esa situación laboral que uno está tal vez incómodo. Bueno, voy a hacerlo muy rápido. Durante 2 años estudié en la universidad, me costaba mucho sentarme a leer libros, me daba cuenta que no era lo mío, entonces mis viejos me la hicieron corta porque en ese momento me estaban bancando ellos un departamento en Córdoba mientras estaba estudiando. Y me dijeron, o estudiás o laburás, obviamente, así que empecé a trabajar. Entré en un laburo que estaba muy bueno, había un buen grupo de gente, la calidad laboral estaba bárbara, justo se dio la casualidad que entré en un edificio que era estrenar, en un colegio, así que la verdad no me puedo quejar, realmente el laburo estaba muy bueno. Pero ¿qué pasa? Ese trabajo no era mi trabajo que me quitaba el sueño, era simplemente un laburo en el que no le veía mucho futuro. Yo en ese momento tenía 22, 23 años y era un laburo administrativo. Durante los primeros años obviamente le puse la mejor porque era mi primer trabajo legal y encima con unos beneficios muy copados. Y después a partir del quinto, sexto año empecé a notar como un cansancio, un malestar, una tristeza, como un vacío. Y me fui dando cuenta que tenía que ver con lo laboral. Cada vez que iba a laburar a la mañana sentía de que, ¿cuándo voy a cambiar esto? O sea, me estaba generando mucho ruido. Estaba viendo que se cumpliera la hora para irme, toda esa vida que muchos conocen, que tal vez conozco muchas personas que les pasa esto de estar en un trabajo donde uno está haciendo algo que no le gusta, o en un ambiente que a uno no le gusta, estás viendo el horario para irte a la mierda. Bueno, eso pasé a partir del quinto o sexto año y tenía un ruido interno que sabía que no era lo mío y tenía que buscar otra cosa. Obviamente no tenía el conocimiento y no era una persona emprendedora, pero sí tenía muy claro el objetivo de que, esto lo quiero cambiar en mi vida. Si hay algo que sí me he destacado es que siempre he buscado la incomodidad, siempre he tratado de ir atrás de lo que me gusta. No es que, bueno, a ver, mi pareja no la amo, pero bueno, me quedo con ella. Mi laburo lo odio, pero me voy a jubilar acá. No, yo en ese sentido siempre fui muy inquieto. Como que he querido cambiar las cosas que no me gustaban y que estaban en mi alcance. Entonces empecé a pensar en qué podía hacer, no se me ocurría ninguna idea, encima tampoco tenía mucho capital para emprender algo, no tenía una actitud reemprendedora y demás, así que no sabía cómo, pero sí sabía qué es lo que quería. Y eso es muy importante, muchas veces uno no tiene el plan, no sabe la forma que va a hacer, no sabe de qué manera uno lo va a hacer, pero sí lo importante es comenzar por saber que uno quiere cambiar y obviamente accionar en consecuencia, ¿no? Pero ya con el hecho de decir, sé lo que quiero ya es un montón. Si hay algo que he notado en la mayoría de las personas es que hay gente que ni siquiera sabe qué es lo que quiere, entonces no podés progresar, no puedes buscar tu felicidad si ni siquiera sabes lo que querés. Entonces la primera condición es saber qué es lo que querés. En ese momento sabía que quería cambiar de trabajo porque ese laburo no era para mí y a medida que iba pasando los años me iba dando cuenta que cada vez iba como más embolado a trabajar. Bueno, voy a contar mi experiencia, cómo fue con mi emprendimiento. Después de estos 5 o 6 años que conté que realmente no quería saber nada con ese laburo, en paralelo empecé a pensar qué podía hacer y justo se dio, tuve la suerte, tal vez una suerte que no tengan la mayoría, pero bueno,
tenemos que entender que cada uno le toca las cartas que le toca. Hay personas que han sufrido mucho más que nosotros, hay personas que la han tenido más fácil y no te podés quedar en la de tal persona tiene más dinero, tal persona sus padres tal cosa. Hay que jugar la mejor mano con las cartas que nos tocan. Es así, no hay de otra. Mis viejos en ese momento habían abierto un emprendimiento con mucha ignorancia de emprendimiento. Lo tuvieron un tiempo, se dieron cuenta que no podían dedicarle el tiempo que necesitaban, no tenían el conocimiento tampoco de emprender, tenían sus trabajos paralelos, entonces me lo ofrecieron vender, un emprendimiento que recién comenzaba, estaba todo muy verde. Yo accedo a comprárselo, porque de hecho lo compré, armamos unas cuotas, de hecho lo pagué en 24 cuotas de 2.400 pesos a mis viejos y encaré ese emprendimiento. Pero a lo que voy, no quiero hablar súper puntual en el caso específico mío, sino que quiero hablar de cómo uno puede hacer ese salto, cómo es el proceso, ese cambio, que es el momento más tenso en el que uno deja su laburo y arranca su emprendimiento. Voy a poner un paréntesis y voy a aclarar. Siempre va a ser mucho más gratificante encarar un emprendimiento en el que vos lo disfrutes, porque también puedes hacer algo que simplemente genere dinero y eso te ayude a salir del laburo que no te gusta y también está bien, pero va a ser mucho más difícil mantenerlo durante el tiempo, algo que no te gusta hacer, porque en el medio te van a pegar palos de todos lados. Emprender no es fácil, te van a pasar un montón de cosas y esas cosas las tenés que ir solucionando y si el laburo no te gusta mucho, va a ser muy difícil mantenerlo en el tiempo. Entonces, consejo es buscar algo que te guste, porque también si haces algo que te gusta o en algo que sos bueno, va a ser naturalmente mucho más fácil el camino. Bueno, en mi caso, yo tenía mi laburo a la mañana, laburaba de 8 a 1 y había buscado otro laburo que laburaba de 1 a 5. Y yo de 5 a 9 de la noche iba a atender mi propio local. En el horario que yo estaba trabajando, en mi laburo que no me gustaba, había puesto una persona, un empleado. Entonces, el local estaba a la mañana, lo atendía mi empleado, esa media jornada, a la tarde iba yo, y por la mañana tenía mi laburo, a la tarde tenía un laburo, y apenas salía de ese laburo me iba a mi emprendimiento. Acá es lo que quiero aclarar. Generalmente, cuando uno llega a ese salto, a ese cambio en el que decís, che, esa cambiada de posta, que decís, che, dejo el laburo, salto, siempre es bueno hacerlo progresivo. Y el momento más tenso suele ser ese momento antes de tirarte a la pileta. Porque generalmente estás con tu laburo tradicional y con tu emprendimiento y estás en paralelo y sentís que te explota la cabeza. Obviamente las horas del día siguen siendo la misma. Yo en mi caso no tenía hijos, no tenía una familia, tal vez era más fácil también, pero no quiere decir que sea imposible. Y llegó un momento en que estaba saturado de mi laburo y con mi emprendimiento en paralelo. Pero siempre, antes de pasar a un siguiente nivel, un siguiente escalón, ya sea en un emprendimiento o en otras cosas, siempre ese paso anterior sentís que no podés más. Y es ahí cuando está el éxito, es cuando pasás esa zona tan difícil, ¿no? Bueno, durante un año entero hice eso de mis 2 laburos y después iba a atender mi local. Realmente me costó muchísimo, pero yo tenía el objetivo, sabía muy bien por qué lo estaba haciendo. Entonces, eso me daba fuerza como para poder saltar. Así que durante un año lo hice y en el momento de que el emprendimiento empezó a generar, porque acuérdense que cualquier emprendimiento, a no ser que la pegues muy bien con el mercado, generalmente en los primeros meses o los primeros años no generás ganancia. Primero, lo mejor que te puede pasar es empezar a generar ganancia. Eso es un montón. Y después, una vez que generas ganancia, empezás a sacar la rentabilidad del dinero invertido. Entonces suele llevar un proceso eso. Bueno, yo lo que hice es, mientras estaba en paralelo con mi laburo, estaba haciendo crecer el emprendimiento para decir, che, ok, cuando me deje un poco de dinero, largo esto. Entonces, para que sea lo más confortable posible. Si bien se puede hacer de largar una cosa y tirarte otra, tranquilamente se puede hacer. Yo tenía la posibilidad de como mantener este colchón antes de largarme y bueno, aproveché ese beneficio. Cuando vi, no me olvido más, en un momento el sueldo nuestro, desde mi laburo, había quedado muy retrasado y el laburo del empleado de comercio, el empleado que yo tenía actualmente, empezó a ganar cada vez más que yo, en mi laburo tradicional, y de hecho en un momento
casi que lo duplicó. Y ahí fue cuando fue mi empujón para decir, che, no tiene sentido, estoy laburando en este trabajo, si bien estaba en mi zona de confort, obviamente por eso lo estaba estirando también. Digo, ¿por qué estoy laburando acá en un lugar que no me gusta? Gano menos y en mi emprendimiento mi empleada gana más. Y ahí fue como la gota que rebalsó el vaso y directamente me largué. Renuncié a mi laburo y me mandé de una a mi emprendimiento. Y bueno, el resto es historia. De a poco fui creciendo, le metí mucho cuerpo, obviamente ya estaba en la jornada completa, la atendía yo de 10 a 1, de 4 a 9. Arreglé con mi empleada lo que hay que arreglar en cuanto a liquidaciones de sueldo y demás. Y bueno, seguimos creciendo, abrimos 4 sucursales y toda la historia que conocen ustedes. Sí, lo que quiero mencionar, que en ese momento no tenía la mentalidad que tengo ahora en emprender, en desarrollo personal, ni de cerca, ni de cerca. Realmente sería muy útil, por ahí esto es lo que quiero aconsejar, muy útil tener una cabeza mucho más desarrollada al momento de emprender. Eso te va a generar a que tengas más conocimientos, que tengas actitudes distintas para afrontar todas las situaciones que vas a tener que afrontar para emprender. No es fácil. Y por ahí a modo de consejo, acá traje un libro. Para mí es el libro que ha marcado mi vida. Claramente fue el libro que marcó mi vida. Suele ser el libro que marca la vida de la mayoría de las personas porque es un libro que mucha gente comienza, es un antes y un después. Y para mí no tiene solamente un valor sentimental en cuanto a la parte de conocimiento que me hizo abrir la cabeza, me cambió totalmente el chip, la forma de pensar, sino que me lo regaló mi padrino. Mi padrino fue esa persona especial, un distinto de la familia, un emprendedor, un tipazo, una muy buena persona. Ya no está más con nosotros, lo extraño siempre y es una de las personas que más quiero en este mundo. Este es el libro, Padre Rico, Padre Pobre, lo súper aconsejo. Acá vas a entender bien cómo es el tema del dinero, cómo se maneja el dinero, el pensamiento de emprender y demás. Y sí quiero mostrar esta dedicación. En el 2009 abrí mi primer local, mi emprendimiento. En el 2010 abrí también en paralelo, que lo tuve muy poco tiempo, que no sé si lo he mencionado, he subido las fotos sí en Instagram. Si no me seguís, me puedes seguir en Instagram como Laureano Lo Turco. Ahí voy mostrando mis hábitos, mi rutina diaria. Abrí una heladería. Justo el otro día subí unas fotos y me había olvidado que había tenido una heladería durante un tiempo. Bueno, quiero mostrar la parte más importante del video, es esta dedicatoria de mi padrino, con mucho amor, que me lo escribió en el 2007 y yo en el 2009 abrí mi primer emprendimiento. No sé si se va a alcanzar a leer, simplemente era de una forma anecdótica. La verdad que para mí tiene muchísimo valor este libro. Así que es un buen libro para empezar, para la persona que siempre tuvo un mindset equivocado, una persona que piensa como empleado y le cuesta mucho romper esos patrones. Así que gente, simplemente era eso, contar un poco mi experiencia, cómo fue, no es la verdad revelada, y también algunos consejos que puedo llegar a dar y espero que sea de utilidad. Saludos.